Definitivamente, amados santos de Dios, estamos viviendo en un tiempo muy particular. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está confundido. Y he titulado este mensaje Israel en los últimos tiempos. Israel en los últimos tiempos. Y si nosotros hacemos una recapitulación de lo que ha ido pasando desde 1990 en adelante, muchas personas han estado afirmando, diferentes denominaciones o personas que tienen diferente formación, han estado afirmando que el fin del mundo o la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento puede ocurrir. Por ejemplo, en 1996, recuerdo que cuando era un niño, las personas empezaron a enseñar que en 1996, por ser el año 6, en el mes 6, en el día 6, se iba a cumplir el 666. Y empezaron a decir muchas personas que ese era el día en que iban a ser el anticristo. Y recuerdo que muchas personas que eran católicas estaban bautizando a los hijos porque no querían que sus hijos estuvieran antes del 666 sin bautizar. Y algunas personas estaban orando y pidiéndole a Dios que su hijo no naciera ese día porque podía ser el anticristo. Y si nosotros vamos más adelante, recuerdo en el año 2000, en el cambio de milenio, que muchas personas comenzaron a decir que ya este mundo no iba a lograr entrar al segundo milenio porque teníamos 6,000 años de historia y que 6,000 años de historia representaban para Dios 6 días y que empezaba el 7º día para Dios y que entonces se iba a terminar el mundo. Después encontramos una secta estadounidense que empezó a decir en el 2011 que Jesús el 21 de mayo del 2011 iba a venir por la iglesia y que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser el 21 de mayo del 2011. Lo único que les faltó decir fue la hora en que el Señor iba a venir. Todavía si vamos más allá, en el 2012, las personas empezaron a decir que como el calendario maya iba a terminar un ciclo, los mayas, decían algunas personas que habían predicho el fin del mundo y que el mundo se iba a acabar en septiembre del año 2012. Y todavía este año, como último, empezaron a hacerse unas relaciones de lo que se llaman las tétradas lunares. Voy a explicar qué es una tétrada lunar. Una tétrada lunar es cuando en un pequeño corto tiempo ocurren 4 eclipses lunares y las personas lo llaman lunas de sangre. Entonces, hubieron personas que empezaron a hacer unas relaciones entre las lunas de sangre y entre el regreso de Cristo, el rapto o la aparición del anticristo. Por ejemplo, en los últimos 500 años, 4 tétradas lunares han ocurrido y las personas que empezaron a enseñar esto empezaron a presentar esta información ante el mundo. La primera tétrada lunar, es decir, la primera vez que encontramos 4 lunas seguidas de sangre, fue en 1492, que fue cuando se descubrió América. Y curiosamente, en 1492, los judíos fueron expulsados de todo España. La segunda tétrada lunar que ocurrió fue en 1948, cuando Israel fue declarado de nuevo un estado libre e independiente, y en 1948 5 naciones árabes atacaron a Israel. La tercera tétrada lunar de los últimos 500 años fue la que ocurrió en 1973, cuando exactamente ese día, en 1973, la nación de Israel estaba celebrando la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur en hebreo significa la fiesta del perdón. Y cuando los judíos estaban ayunando, precisamente concordó con esa tétrada de ese año, la tercera tétrada lunar. 1,200 tanques sirios en compañía del ejército egipcio atacaron a la nación de Israel. Y bueno, entonces la última tétrada lunar, la cuarta tétrada lunar, ocurrió entre el 2014 y el 2015. Y curiosamente, cada una de estas 4 lunas de sangre
tuvieron una relación directa con fiestas de Israel. La primera luna de sangre que ocurrió en el 2014 fue el 15 de abril y exactamente ese eclipse lunar pegó con la fiesta de la Pascua en Israel. La segunda luna de sangre en el 2014 fue el 10 de octubre y pegó esta luna de sangre exactamente con la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y en el 2015, en este año que estamos, otra luna de sangre volvió a caer exactamente en una fiesta de Israel y fue el 4 de abril cuando volvió a coincidir una luna de sangre con la fiesta de la Pascua. Y hace pocos días, lunes 28 de septiembre, para ser exactos, se cumplía la cuarta luna de esta tétrada lunar y caía exactamente y coincidía con la fiesta nuevamente de los tabernáculos en Israel. Entonces, muchas personas comenzaron a decir que definitivamente tenía que aparecer el anticristo o que algo malo le iba a pasar a la nación de Israel o que podía ser el día del arrebatamiento. Muchas cosas se han estado diciendo acerca del fin del mundo, acerca de los últimos tiempos. Lo último que se comenzó a enseñar fue cuando unos teólogos, una gran parte de teólogos comenzó a decir que no se atreven a decir el año en el que el Señor va a venir, pero se atrevieron a decir que Jesús tiene que venir en septiembre. ¿Y de dónde se agarran esto? Estos teólogos se agarraron de que la nación de Israel tiene 7 fiestas. 7 fiestas tiene Dios para Israel. Y estos teólogos empezaron a decir que las 4 primeras fiestas Jesús le dio un sentido pleno, o Jesús cumplió Jesús cumplió algunas cosas en estas fiestas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, que cuando el Señor, en una noche de Pascua, el Señor instituyó la cena del Señor. En la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra un sábado, el Señor estuvo sepultado. En la fiesta de los primeros frutos, que se celebra un domingo, el Señor resucitó. La cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés, en una fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes. Hechos capítulo 2. Y entonces, basado en que estas casualidades ocurrieron en fiestas de Israel y la persona de Jesús, entonces algunas personas comenzaron a decir que el Señor tiene que venir en septiembre, porque la próxima fiesta que se tiene que cumplir en Israel es la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, y se celebra en septiembre. Y entonces personas empezaron a decir que la segunda fiesta, la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, el Señor la va a cumplir cuando dice la Biblia que todo Israel será salvo. Y la última fiesta, estos teólogos están diciendo que el Señor la va a cumplir, que es la fiesta de los tabernáculos, que el Señor la va a cumplir en el milenio, porque Zacarías 14 dice que todas las naciones irán una vez al año a adorar al Rey y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Pero amados santos de Dios, el mundo está totalmente equivocado. Tenemos un mundo que está totalmente confundido. Por Dios, no podemos hacer analogías como las que están enseñando estos teólogos entre las fiestas de Israel y la venida del Señor, porque un principio de la interpretación bíblica es que nosotros no podemos hacer interpretaciones privadas. Las analogías que están en la Biblia son las que la misma Biblia ofrece. Por ejemplo, en la Biblia se hace una analogía entre Agar y entre Sara y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El mismo Pablo nos da esta analogía, es válida. El autor de Hebreos, por ejemplo, nos hace una analogía entre Melquisedec, rey de Salem, y la persona de Jesucristo. Pero estas analogías las encontramos dentro de la misma Biblia y podemos confiar en ellas, pero no podemos andar inventándonos analogías y interpretando cosas de que me parece que esto es aquello y quizás esto es lo otro, porque podemos caer en sectarismo. ¿Cómo pueden personas animarse
a decir que por las lunas de sangre el Señor va a venir o algo va a acontecer, esto es caer en astrología. Y lo peor de todo es que la iglesia del Señor, muchas personas del Señor en todo el mundo, en la iglesia de todo el mundo, están cayendo en estos engaños. Están poniendo la atención en lo que dice el calendario maya, en lo que pasó de las lunas de sangre con Israel, en lo que se cree de las tradiciones judías, en lo que dice Walter Mercado. La gente está dispuesta a creer en cualquier cosa menos en lo que la Biblia dice. Pero debemos volver a la palabra del Señor. Es tiempo que volvamos a la Biblia. Es tiempo que volvamos a la palabra de Dios. La Biblia dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos. Más segura que ¿qué? Más segura que los sueños, más segura que las visiones de cualquier persona, más segura que lo que pueda ocurrir en los astros. Esta es la palabra profética a la cual realmente debemos estar atentos. Amén. Y es importante que entendamos que Jesucristo dijo claramente en Mateo capítulo 23, versículo 36, que nadie sabe la hora ni nadie sabe el día en que el Señor viene. Porque la segunda venida de Cristo es inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie podrá decir en qué momento el Señor vendrá y nadie podrá decir a qué hora el Señor vendrá. Y no podemos poner atención en estas cosas que las personas están diciendo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Sabían ustedes que la voluntad de Dios es que no ignoremos los tiempos en los que estamos viviendo? Quiero pedirles que por favor, los que tienen Biblia, vayan conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54. El Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 54. Dice así la Biblia de la siguiente manera: distinguid el tiempo, tiene mi Biblia como título, y dice lo siguiente: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego diceis, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguéis este tiempo. Amados santos de Dios, Jesucristo le reclamó a los judíos de su tiempo que no sabían reconocer los tiempos de Dios y las sazones de Dios en las cuales ellos estaban viviendo. No es la voluntad de Dios que la iglesia de Jesucristo en todo el mundo ignore en qué momento profético estamos viviendo. Dios no quiere que ignoremos estas cosas. Jesús se lo reclamó a los fariseos. Les dijo, ustedes saben reconocer el aspecto del tiempo y del clima, pero no saben reconocer las señales de Dios para este tiempo. Y hay cristianos que se olvidaron de indagar en la palabra de Dios acerca de lo que la Biblia dice del fin de los tiempos. Entre todo lo que se está diciendo y lo que se dice y lo que no se dice, podemos preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo en los fines de los tiempos? Entre toda esta confusión que el mundo tiene, ¿puede decir la iglesia si estamos viviendo en los últimos tiempos, sí o no? Y la respuesta es un rotundo y definitivo sí. Pero no por lo que las personas andan diciendo en la calle, sino por lo que la Biblia nos enseña. Amados santos de Dios, escúchenme bien esto.
por casi 1900 años, el reloj profético de Dios estuvo detenido. Si tuviéramos un reloj de arena y viéramos el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el tiempo del Señor, podríamos ver que por casi 1900 años el reloj profético de Dios estuvo en pausa. Y escúchenme bien esto: un acontecimiento que ocurrió hace 60 años, algunos de los que están aquí quizás vieron este acontecimiento, vamos a hablar de él ahorita, fue lo que empezó a mover el reloj profético de Dios. Amados santos de Dios, la iglesia del siglo II, siglo III, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV no vieron cumplimientos de profecías importantes dentro de la Biblia, pero nosotros somos la generación que está viendo los grandes cumplimientos de Dios en estos tiempos. ¿Y cuál es esas profecías de las que estamos hablando? ¿Cuáles son las profecías que realmente nos dicen que estamos cerca del tiempo del fin? Quiero que por favor vayan conmigo a Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 8. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 8. Amados santos de Dios, somos la única generación dentro de la historia del cristianismo que ha visto el cumplimiento de esta profecía. No somos cualquier generación. Miren lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 8, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo, que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová: yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 66, versículo 8, dijo lo siguiente: que la nación de Israel en un solo día iba a dejar de ser un estado, iba a dejar de ser una nación y que volvería a ser una nación. Escúchenme bien esto: cuando el profeta Isaías profetizó 700 años antes de Jesús, la nación de Israel era un país, aunque estaban divididos en dos, en Israel del norte e Israel del sur. Pero cuando Isaías estaba profetizando, Israel era un país. Y el profeta Isaías, 700 años antes de Jesús, hace 2700 años, nos profetizó de que la nación de Israel iba a dejar de ser nación y que en un solo día iba a volver a ser nación. ¿Quién le dijo a Isaías que Israel iba a dejar de existir por mucho tiempo y que tan solo en un día iban a volver a ser una nación? ¿Solo Dios? En el 14 de mayo de 1948, este señor que pueden ver ustedes en esta presentación, David Ben-Gurión, el primer ministro de la nación de Israel en ese tiempo, en 1948, el 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde, David Ben-Gurión ese día reconoce ante el mundo entero y declara ante el mundo entero a Israel como una nación libre, soberana e independiente. Somos la generación que vio a Israel volver a su tierra, y desde que Israel volvió a su tierra, el reloj de Dios comenzó a moverse de nuevo.
Estamos cerca del fin de los tiempos. Estamos cerca de que el Señor venga. Porque Jesús dijo: cuando ustedes, donde esté el cuerpo, ustedes verán las águilas. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esto? Que van a haber señales que nos van a hacer entender que el Señor está cerca, aunque nunca vamos a poder decir el día y la hora. ¿Cómo fue que Israel volvió a ser una nación independiente? Déjenme contarles. Antes de que Israel volviera a ser una nación independiente, toda esa región se conocía como Palestina. Se llama Palestina por lo siguiente: en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito entró y sacó a todos los judíos que vivían en Jerusalén y los mandó a dispersarse por todo el mundo, cumpliendo una profecía de Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le enseñaron a Jesús el templo de Jerusalén. Y Jesús se volvió y les dijo: de cierto os digo que no quedará en este lugar piedra sobre piedra, y os digo que todo esto acontecerá hasta que esta generación pase. Y en el año 70 después de Cristo, el general Tito entró y destruyó el templo de Jerusalén, destruyó los muros de Jerusalén y sacó a todos los judíos de Jerusalén y los mandó por todo el mundo. A partir de ese momento, los romanos le pusieron, en vez del nombre de Israel, le pusieron el nombre de Palestina. Por eso es que hoy en día a esta región se le conoce como Palestina, porque ese fue el nombre que los romanos asignaron. Antes de que Israel volviera a ser una nación independiente en el 48, en esta región conocida como Palestina, 600,000 judíos estaban viviendo en ese lugar, en compañía de muchos palestinos, que para los que están apuntando, hoy en día los palestinos son los filisteos en la Biblia. 600,000 judíos vivían en Palestina. Después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, Adolfo Hitler mandó a matar a más de 6 millones de judíos, y millones de judíos se quedaron sin casa y entonces no tenían dónde poder vivir. Esto provocó que muchos judíos quisieran volver a Israel, a pesar de que Israel no era un estado independiente todavía. Para ese entonces, antes de que Israel volviera como nación independiente, los ingleses estaban gobernando sobre Palestina. Al fin, las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo. Más de 33 naciones reconocen a Israel como estado independiente y dividieron la tierra, dividieron Palestina en un estado judío y en un estado árabe. Pero después de que David Ben Gurión declara a Israel como estado independiente, cumpliendo la profecía de Isaías 66:8, de que en un solo día la nación de Israel iba a volver a ser una nación, el 15 de mayo de 1948, unas horas después, 5 naciones árabes atacan a Israel. 5 naciones árabes: los sirios, Siria, Irak, Jordania, Egipto y el Líbano atacan a Israel. La guerra del 48 de Israel. Y escúchenme bien esto: el mariscal Montgomery, que fue un gran hombre de guerra en la Segunda Guerra Mundial, un hombre de nacionalidad británica, dijo lo siguiente: solo 2 semanas serán necesarias para que estas 5 naciones árabes destruyan a la nación de Israel. Solo 2 semanas serán necesarias. Escúchenme bien, la nación de Israel estaba apenas volviendo a su tierra, y Israel no tenía ejército, no tenían infantería, no tenían fuerza aérea, no tenían fuerza marina, no tenían cañones, no tenían artillería pesada. Lo único que tenían era un ejército clandestino que se formó a escondidas de Inglaterra, llamado la Hanagá. Y la Hanagá
este ejército clandestino solo contaba con 13,000 rifles. En 1949, un año después de que la nación de Israel estaba en guerra con estas 5 naciones árabes, un año después, la nación de Israel está dentro del Sinaí, territorio Egipto, y las Naciones Unidas, la ONU, le estaba pidiendo a Israel que por favor retirara sus fuerzas armadas de Egipto, porque en tan solo un año la nación de Israel le había ganado a Jordania, le había ganado a Siria, le había ganado a Irak, le había ganado al Líbano y le había ganado a Egipto. Porque Dios profetizó en Ezequiel capítulo 37 de que cuando Dios hiciera volver a su tierra, a su pueblo, nunca más los volverían a sacar de su tierra. Nunca más los volverían a sacar de su tierra. ¿Cómo pueden explicar ustedes, amados santos de Dios, que una nación que no tiene ejército derrote a 5 países con ejército? Quiero que por favor vayan conmigo a Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice lo siguiente: Ezequiel capítulo 37, versículo 21. La Biblia profetiza, escúchenme bien esto, que aunque Israel tenga las guerras que tenga, cuando el Señor venga, Israel seguirá siendo una nación. No volverán a sacar a Israel de su tierra, ni nunca más lograrán dividirla en 2. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 dice lo siguiente: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2. Ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán, ¿qué dice? Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Dios le había revelado al profeta Ezequiel que cuando él hiciera volver a Israel a su tierra, no podrían, aunque se reúnan todos los ejércitos del mundo, no podrán volver a sacarlos de ahí, porque Dios está con ellos. Escuchen bien lo que les voy a decir. En 1967 Israel es atacado por 3 ejércitos: por Siria, por Jordania y por Egipto. El presidente de ese tiempo, Nasar, el presidente egipcio Nasar, dijo lo siguiente en 1967: vamos a destruir a la nación de Israel. Amados santos de Dios, la nación de Israel es una nación pequeña, es más pequeña que Costa Rica, es aproximadamente del tamaño de El Salvador. Al ser Israel un país pequeño, no tiene profundidad militar. ¿Qué quiere decir esto? No tiene un territorio vasto que le permita reaccionar ante un ataque. Cuando el presidente Nasar en 1967 dijo: vamos a destruir a la nación de Israel,
y se pusieron en fila en el sur de Israel los ejércitos de Egipto, al este se pusieron en fila los ejércitos de Jordania y al suroeste se pusieron en fila los ejércitos de Siria, la nación de Israel no tenía más que irse a la guerra antes de que los atacaran. Y en 6 días la fuerza aérea de Israel destruyó toda la fuerza egipcia, jordana y siria. Esta es la famosa guerra que llamamos como la guerra de los 6 días. ¿Cómo puede una nación destruir en tan solo 6 días una nación a 3 naciones poderosas? En 1973, en 1973, 1,200 tanques sirios, en compañía de Egipto, atacan a Israel en la batalla de Yom Kippur que mencionaba hace un rato. Escúchenme bien esto: 1,200 tanques sirios atacan a Israel. Y escuchen bien esto: Israel ganó esa guerra. La última guerra que Israel tuvo fue en el 2006, cuando Hezbollah, un grupo terrorista del Líbano, atacó un tanque israelita y secuestraron a 2 soldados israelitas y empezaron a sobornar al Estado de Israel pidiendo el rescate de intercambio de soldados. Al fin y al cabo, la nación de Israel no negoció con israelitas y se fue a la guerra con el Líbano, y las Naciones Unidas tuvieron que pedirle a Israel que dejaran de atacar el Líbano porque ya habían destruido gran parte de la infraestructura del país. No hay una sola guerra desde que Israel volvió en el 48 que hayan perdido. Somos la generación que está viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías de Dios para el final de los tiempos. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿estás velando? Jesús dijo: velen, porque ustedes no saben el día en el que su Señor vendrá. Quiero hacerte una pregunta: ¿estás velando? Porque velar en la Biblia es orar, velar en la Biblia es ayunar, velar en la Biblia es estar atento a su palabra, velar en la Biblia es servir en la iglesia, velar en la Biblia es testificar de Cristo, velar en la Biblia es vivir en santidad. Quiero hacerte una pregunta: ¿estás velando? ¿Qué tan comprometido estás con el estudio de la Biblia? Quiero hablarle a los jóvenes por un momento. ¿Estás viviendo en integridad? ¿Cómo estás viviendo? No es tiempo para que satisfagamos los deseos de la carne. La Biblia dice en Romanos capítulo 13: la noche está avanzada, el día del Señor se acerca. Dejemos glotonerías, dejemos las borracheras, dejemos las lujurias, las lascivicias, vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Pero quizás hay personas que antes de estar velando en la palabra de Dios, están más atentos en la novela. Hay personas que están en vez de estar más atentos en la palabra de Dios, están más atentos en los negocios de este mundo y en los placeres de este mundo. Hay jóvenes cristianos que se están permitiendo ir con compañeros del colegio o con compañeros de la universidad, ir a tomar licor a los bares. No estás velando. Hay jóvenes que se están permitiendo manosear a su novia. Hay muchachas que se están dejando manosear por sus novios y se llaman cristianos. No están velando. No están velando. ¿Y sabes por qué no estás velando? Porque ignoras el tiempo de Dios para nosotros. ¿Estás velando delante del Señor? Quiero terminar diciéndoles, amados santos de Dios, de que
dos guerras se aproximan para Israel. Escúchenme bien esto. Dos guerras se van a cumplir en Israel pronto. La Biblia lo profetiza. Satanás quiere que andemos pensando en las lunas de sangre. Satanás quiere que andemos pensando en lo que sea, menos en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que dos guerras van a ocurrir pronto en Israel. ¿Cuáles son estas guerras? Quiero que por favor vayan conmigo al Salmo 83. Salmo 83. Salmo 83. ¿Qué podemos esperar en el tiempo del Señor? La Biblia nos lo dice. Israel está a punto, amados santos de Dios, de entrar en una guerra. Y basta con ver los noticieros, los medios de comunicación masiva, para darnos cuenta que no es de extrañarnos que Israel entre en una guerra ahorita. En el Salmo 83 está profetizada una guerra que nunca se ha cumplido en la historia de Israel. Y dice así la Biblia en el Salmo 83: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid, destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, los que están apuntando, hoy en día los edomitas son los jordanos. Edom hoy en día es Jordania. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, hoy en día los ismaelitas son Arabia Saudita. Moab y los agarenos, hoy en día los moabitas, Moab es también Jordania, y los agarenos son hoy en día los egipcios. Gebal, Amón y Amelec. Gebal hoy en día es lo que conocemos como el Líbano. Amón es lo que hoy en día conocemos como Moab. Los filisteos, hoy en día los filisteos son los palestinos. Y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. El antiguo imperio asirio es lo que hoy corresponde al territorio geográfico de Siria y de Irak. La Biblia nos está profetizando en el Salmo 83 que el Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Egipto, 6 naciones árabes, pronto van a atacar a Israel. De todas estas 6 naciones, solo actualmente nunca ha estado en guerra Arabia Saudita con Israel. El resto de las naciones ya han tenido conflictos con Israel. Pero la Biblia nos está profetizando en el Salmo 83 que estas 6 naciones se van a unir y van a atacar a Israel. La Biblia nos dice al final, dice lo siguiente, versículo 9: hazles como a Madián, como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. La Biblia profetiza que estas 6 naciones que pronto van a atacar a Israel no podrán vencerlos ni podrán ganarles esta guerra.
Estemos atentos. Hace unos días los palestinos en la franja de Gaza estuvieron destruyendo el muro que divide Israel de Palestina. Hace poco soldados israelitas fueron apuñalados por palestinos. Estamos a punto de ver una guerra en la cual va a entrar Israel. Y la segunda guerra que la Biblia nos profetiza, y termino con esta guerra, está en Ezequiel capítulo 38. Vamos a Ezequiel capítulo 38. Por eso la palabra de Dios dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Dice así la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él. Y di así: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí se nos está profetizando de algunas naciones que van a atacar a la nación de Israel. Escuchen bien esto. Si nosotros hacemos un estudio etimológico, la etimología es una rama que estudia el origen de las palabras. Si hacemos un estudio etimológico de la palabra Gog, Gog es, apúntenlo ahí, hoy lo que conocemos como Rusia. Magog, Mesel, Tubal, Gomer y Togarma, que son regiones que se mencionan en Ezequiel 38, es lo que hoy en día conocemos como Turquía. Vuelvo a repetir: Mesec, Tubal, Gog, Gomer y Togarma hoy en día son Turquía. Persia hoy en día es lo que conocemos como Irán. En 1935 Persia cambió su nombre de Persia a República de Irán. Irán en la Biblia es Persia. Cus es Libia. Y lo que conocemos hoy como Fut, lo que se dice en la Biblia como Fut, es lo que hoy conocemos como Sudán. Y la Biblia profetiza que Rusia, en compañía de Turquía, en compañía de Libia y en compañía de Sudán, pronto van a atacar también a la nación de Israel. Amados santos de Dios, aquí podemos ver una foto de Vladimir Putin y del presidente de Irán, porque hoy en día Irán, que es Persia en la Biblia, son uno solo. Si ustedes ven las noticias, Rusia le facilita aviones de guerra y tanques de guerra a Irán. Rusia ahorita tiene convenios nucleares con Irán. Rusia ahorita tiene convenios comerciales con Irán. Esta hermandad, esta camanería entre estas dos naciones no es casualidad, sino que las naciones que la Biblia estaban realmente profetizando que van a atacar a Israel, Rusia, Turquía, Irán, Libia y Sudán, se están alineando para atacar a Israel. Las naciones que atacaron en la guerra de los 6 días y en la batalla de Yom Kippur, Siria y Egipto, el armamento de esas naciones, ¿de quién era? De Rusia. Los famosos aviones MiG son de origen ruso.
Los 1200 tanques con que Siria atacó en la batalla de Yom Kippur a Israel eran de origen ruso. Estas son las naciones que van a atacar a Israel. Y la iglesia del Señor tiene que estar atenta. Amados santos de Dios, no sabemos el día y la hora, pero quiero decirles que somos la generación que realmente está cerca. Somos esa generación. Se los digo con todo mi corazón. Es tiempo de que maduremos espiritualmente. Hay cristianos que tienen 5, 10 años que no crecen en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Eso es dejar de velar. Hay cristianos que andan en la iglesia viendo a ver cómo le hacen daño al pastor o cómo quitan al director de escuela dominical porque ellos quieren ser el director de la escuela dominical. Eso hay que dejarlo ya atrás. Hay cristianos que están negociando, están sirviéndole, están teniendo relación con el mundo y la iglesia. Eso se llama ser tibio. Estamos en tiempos en los que deberíamos estar atentos. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Nosotros somos la voz que tiene que anunciar la venida del Señor, como Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, anunciad la venida del Señor. Somos hoy en día los Juanes Bautistas que tenemos que anunciar que el Señor está cerca. Ahora escuchaba a un hermano, el hermano que presidía, de que van a ofrecer unos premios para las personas que inviten más personas a la iglesia. Está muy bien, pero no deberíamos invitar a gente a la iglesia solo porque nos dan un premio. Deberíamos invitar gente a la iglesia porque somos la iglesia del Señor y somos los responsables entre reconciliar a Cristo Jesús con la humanidad. ¿Cuánto estás haciendo por predicarle a tu vecino? ¿Cuánto estás haciendo por predicarle a tu compañero de universidad, a tu compañero de trabajo? ¿Qué estás haciendo por Dios en estos tiempos? Quiero pedirles a todos que por favor cierren sus ojos e inclinen su rostro.